One Piece. Podés amarlo, podés odiarlo, podés sentir una total indiferencia, pero lo que no podés hacer es negar su influencia y su impacto históricos en el mundo del manga y el anime. Siendo una obra que empezó sus andadas en 1997, hace casi 30 años, se las arregló para sorprender a propios y extraños con un abanico enorme de personajes carismáticos, un sentido de la aventura único, dinámicas entre personajes más que entrañables, múltiples misterios a desenmascarar y, sobre todo, una narrativa que, debajo de su aparente infantilidad inicial, esconde muchas temáticas sorprendentemente maduras para un shonen de su época, las cuales son fundamentales para el mensaje de la obra, aun si los diseños invitan a creer lo contrario. La gente que me conoce sabe que One Piece es mi obra favorita, pero también que intento ser lo más analítico posible con las cosas que me gustan. No imparcial u objetivo, ya que eso es imposible al ser uno un ser humano y no una máquina, pero sí analítico dentro de lo que cabe. Es por eso que se me ocurrió la idea de hacer el primer top de este canal, con los arcos que la obra lleva hasta el momento de emitirse este video. Antes de empezar, quiero decirles un par de cosas para marcar las reglas. Número 1. En todo momento voy a estar hablando del manga, más que nada porque no veo el anime salvo escenas muy puntuales que me interesa ver adaptadas. Así que, cuando escuchen lo que sea que tenga para decir, no vengan con que es que en el manga es mejor o es peor, porque créanme, yo soy lector, no telespectador. Número 2. No voy a mencionar a Elbaf, ya que es el arco que se encuentra en emisión actualmente mientras escribo este guión, por lo cual me parece injusto incluir algo que no sé cómo va a terminar, ya que su final podría hacer que lo considere mejor o peor. Tercero, y por último, créanme, soy muy consciente de que este video va a tener no una, sino múltiples opiniones impopulares. Así que te invito a escribir tu opinión en los comentarios, ya sea armando tu top, dando tus argumentos en mi contra, o para decir que coincidís en absolutamente todo conmigo, lo cual objetivamente hablando te haría tener razón. Antes de arrancar quiero decirte que, si te gusta lo que estás por ver, apreciaría mucho que te suscribas al canal y le des a la campanita, así como también seguirme en mis redes sociales, porque todo eso ayuda a que mis hijos puedan cenar vino con pimentón. Este es un canal de variedades, así que no tengo idea de qué se va a tratar el próximo video, pero sí que voy a darlo absolutamente todo para que te guste como cada lunes, así que no te lo vas a querer perder. Sin nada más que decir, empezamos, porque esto va para largo. Número 32. Little Garden. Miren, hay una cosa que realmente me molesta de todas las historias que lo usan, y es cuando sus narrativas tienen que recurrir a oh, la masculinidad tiene que ser violencia por violencia, como si por ser hombre tuvieras que ser literalmente un troglodita, sin hacer nada interesante con eso o intentar desmentir esa afirmación nociva y reduccionista. Imagínense, ahora, cuando dicha frase es el núcleo emocional de tu arco entero, y vos como lector o lectora estás supuesto a conmoverte por lo que estás mirando, en lugar de decir, flaco, son tarados ustedes. Eso es Little Garden para mí. Lo voy a decir, pasé casi todo One Piece rodando los ojos siempre que salía algún gigante, y los únicos culpables de eso son Dory y Broggy. No los odio ni mucho menos, sino que simplemente me generan un desinterés absoluto y, de hecho, lo más interesante en los gigantes está pasando ahora mismo en Elbaf, donde justamente se discute lo que implica ser una tribu guerrera en un mundo aparentemente civilizado que busca un camino nuevo, pero teniendo en cuenta que pasaron un buen par de décadas entre ambos arcos, creo que estoy en posición de quejarme. Sin embargo, lo más raro de este arco, y de lo más raro de One Piece en general, es el tratamiento que se le da a Usopp. Me cuesta entender por qué su principal motivación e inspiración son unos boludos que se pelean todos los días entre sí aún siendo mejores amigos por una noción estúpida del honor y la valentía, cuando el tipo claramente es el más valiente de los sombreros de paja por un amplio margen, ya que sí, se caga encima cada vez que pasa algo, pero aún así actúa. La valentía no es el no tenerle miedo a nada, sino actuar cuando estás asustado, y cualquiera sabe eso. Así que Usopp sería fácilmente un tipo que le puede enseñar algo al resto del cast sobre ser valiente, o al menos lo sería si no dudara tanto de sí mismo. Podrías argumentar que esto es una pieza clave de Water 7, y sí, tendrías razón,
Pero es que no estamos hablando de Water 7, y falta mucho todavía, tanto en la obra como en este video. Sobre todo lo demás, bueno, tampoco me generan nada. Mr. 3 y Miss Golden Week me parecen aburridos, el plan de la cera y toda la bola me parecen aburridos, y hasta el escenario me parece aburrido. No es lo peor que haya leído en mi vida, no es abominable, pero por Dios que me costaba leer cada página, aun si este arco es relativamente corto, al menos para estándares de lo que es el One Piece actual. En serio, con todo el perdón del mundo a los fans, no le puedo rescatar absolutamente nada. Lo bueno es que, gracias a Dios, One Piece tiene mucho más para ofrecer que esto. Número 31. Whiskey Peak. Lo voy a decir. Whiskey Peak me parece el arco más insufrible de One Piece, y por un largo margen. Supongo que más o menos funciona como arco transicional, pero seamos honestos. Tener a un Luffy peleando contra Zoro simplemente porque sí, por más que sea un gag al final del día, es casi asesinato de personaje. El mismo tipo que antes se puso a todo el mundo en contra por defender a Nami, quien literalmente los había traicionado en sus caras, ahora se pone en contra de Zoro, persona leal a él, al grado en el que medio fandom cree que se le quiere montar en el sable, nada más por tipos que conoció hace 2 horas. Es un fanservice totalmente estúpido y no me sorprendería que la editorial hubiera pedido algo así para contentar al fandom, cosa que claramente no fue mi caso. De resto, tampoco es que tenga mucho más para aportar como arco. Es más que nada de transición, pero es que nadie acá me importa realmente, porque todo lo que me va a hacer querer u odiar a los personajes y conceptos acá mencionados va a aparecer mucho más adelante. Así que siento esto casi como un infodumping que tampoco es que me entretenga demasiado, como creo que ya dejé claro. Sin embargo, la razón por la que no es el último lugar de este video es porque, si bien dije que muchas de las cosas que plantea se van a volver interesantes más adelante, no quita que aparezcan acá para empezar. Nico Robin, Vivi, Crocodile, Baroque Works, entre otros, sí, son personajes y conceptos que van a poder brillar recién más adelante, pero no quita que hayan aparecido acá, y supongo que le puedo respetar eso al arco. Jamás me va a interesar releerlo o algo parecido, y de hecho estuvo a nada de quedarse en el último lugar, pero creo en reconocer lo bueno en lo malo y viceversa, siempre que esto sea posible, así que le reconozco esto aunque sea. Número 30. Villa Sirup. Siendo directos, Villa Sirup me parece un arco más bien olvidable, pero es que esto es muy fácil de explicar. Kuro no me parece un villano interesante, al grado en el que tuve que buscar su nombre en Google para asegurarme de que no la estaba cagando. No me parece interesante a nivel temático, ni a nivel conceptual, y ni siquiera su pelea contra Luffy me parece particularmente buena, aún para estándares del One Piece temprano. Supuestamente Live Action lo hace un mejor villano, pero todavía no veo Live Action y de todos modos no estamos hablando de eso acá, así que prosigamos. Fuera de eso, y que el entorno donde se desarrolla el arco se siente muy genérico en mi opinión, hay muchas cosas bastante decentes, de hecho. Usopp es de mis personajes favoritos de toda la obra, así que gana un par de puntos por su debut, pero cosas como Kaya o los piratas de Usopp también son muy queribles a su particular manera. Sin embargo, Villa Sirup también tiene dos cosas que encuentro muy comunes en el One Piece temprano. No sabe balancear a sus personajes al grado en el que muchos no hacen nada o sus aportes son olvidables, y el flashback no está del todo bien posicionado para maximizar el impacto emocional. Ambas cosas, por suerte, serían mejoradas en arcos posteriores, pero esto es lo que es. En definitiva, Villa Sirup es un arco muy del montón para un shonen. Ni hablar para uno con tanta reputación como este, pero con algunas pequeñas pinceladas que me permiten ver que había algo más para ofrecer. Número 29. Punk Hazard. Miren, hay momentos en donde uno tiene que admitir que la culpa es suya por haberse puesto expectativas muy altas, y eso es este arco para mí. Teniendo la noción básica de lo que abordaba esto, esperaba algo que superase los momentos más bajos de la isla Yoshin. Más de eso más adelante. Pero en vez de eso, me topé con algo que encontré incluso más flojo por momentos.
Sí, el concepto de que se hagan experimentos humanos en niños es muy tétrico, y la obra lo explota todo lo mejor que puede sin dejar de ser un shonen de peleas que apunta principalmente a niños, pero Caesar Clown no me parece un buen villano, y hasta siento que Luffy y los demás estuvieron demasiado nerfeados para que la pelea no acabase en 5 minutos. Después es un arco que sí tiene momentos lindos, como Nami ignorando su debilidad al haber niños en peligro, o el reencuentro de Zoro con Tashigi, pero no termino de comprar muchas cosas a nivel personal. A veces siento que el tropo del cambio de cuerpos me gusta solamente si sos Makoto Shinkai o una película de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis. No vi la segunda, no me la caguen. Vergo me parece de los personajes más aburridos post salto temporal y, de vuelta, Caesar Clown me parece insoportable y creo que todo lo mejor de su personaje ocurre justamente después de este arco. Soy consciente de que si no hubiera partido con expectativas tan altas, quizá hubiera podido disfrutarlo un poco más. Pero les juro que este arco fue la única vez donde de verdad me planeé dropear One Piece. Sí, no me pasó con los anteriores y sí en este. Menos mal que el arco que le sigue me fascinó, porque si no, muy probablemente este video no existiría. Número 28. Ciudad Orange. Ciudad Orange no me parece un mal arco, si le soy sincero, pero sí me parece genuinamente olvidable, salvo por una cosa, y sí, claramente me estoy refiriendo a Shushu, quien es un MVP al grado en el que en cualquier momento hace fit con West Side Gun para crear el nuevo Heart Syndicate. Fuera de eso, es una aventurita muy transicional para todo lo que está por venir, aun si me encanta Nami y considero que tuvo una muy buena introducción a la historia. Fuera de eso, Buggy se me hace más interesante en arcos posteriores a este, y la pelea, aunque ciertamente hilarante, no me parece nada del otro mundo tampoco. No tengo mucho más que decir sobre Ciudad Orange, pero espero que eso deje constancia de lo que creo que es. Un arco inofensivo para pasar el rato, pero que para nada representa el por qué a tantos nos gusta tanto esta obra, salvo quizá por el mejor perro jamás visto en un shonen. Número 27. Long Ring Longland. Mucha gente dice que Long Ring Longland es el peor arco de One Piece. De hecho es la opinión de la mayoría, según tengo entendido. Y aunque puedo entender de dónde viene esta opinión, me es imposible compartirla. El tema con este arco, y lo que creo que molesta tanto a los fans, es que está justo en el medio de otros dos arcos que son muy intensos y muy amados por la fanaticada, y este es mucho más tranquilo y hasta reminiscente del One Piece más directamente humorístico, al menos en mi opinión. Pero, ¿qué quieren que les diga? A mí me funciona. Foxy me parece un personaje genuinamente gracioso y mucho más carismático de lo que se le da mérito. Las dinámicas de todos los personajes de la tripulación me parecen divertidas. El Luffy afro es una pelotudez tan grande que siempre me va a hacer reír. Y más que nada, el hecho de que no te puedas tomar en serio lo que está pasando y no haya ningún riesgo real hace que, irónicamente, lo pueda disfrutar más que a un Punk Hazard, en donde no me puedo tomar en serio al villano, aun cuando la obra pretende que sí lo haga. De vuelta, entiendo que tanta gente deteste este arco, y no es que mataría por Long Ring Longland, así que si alguien quiere odiarlo, está en todo su derecho y hasta puedo coincidir. Pero me parece una simple aventura boba y entrañable, y la calma antes de un gran huracán. Número 26. Reverse Mountain. La Grand Line nos recibió con un arco muy corto y aparentemente intrascendente, pero que no solamente iba a ganar muchísimo más adelante, sino que, en algo que realmente me importa para propósitos de este video, iba a tener un corazón tan grande y tan puesto en el lugar correcto que no iba a poder no conectar conmigo. Si les tengo que decir la verdad, salvo contadas excepciones, lo que menos me interesa de One Piece es el combate o los misterios. Lo que más me interesa son cosas como estas, donde se ven un corazón y un alma enormes que te calientan por dentro un ratito. Y Reverse Mountain tiene mucho de eso gracias a Laboon, claramente. De hecho, Laboon es el único personaje que realmente necesito ver al final de la obra al menos una vez. No va más alto porque, bueno, sigue siendo un arco de transición que gana más en instancias posteriores, pero eso no quita que sea una aventura bonita que se quedó conmigo aún tras años de haberla leído por primera vez. Número 25. Lockdown.
Sinceramente, hacer este video me ayudó a darme cuenta de hasta qué punto One Piece tiene arcos cortos que sirven más que nada para transicionar a otras cosas y desarrollar a los personajes, y este me parece uno de los mejores arcos al respecto. Más que nada porque lo que está contando me engancha desde el minuto cero. Ir a la ciudad donde ejecutaron a Roger tan temprano en la historia terminó siendo un acierto, porque encumbra a Luffy como su sucesor de una forma no precisamente sutil, pero sí que gana más y más conforme volvés a estos momentos más adelantado en la obra. Aparte de eso, me gustó mucho ver a Dragon y Smoker, Buggy gana mucho al volver del modo en el que vuelve, y la escena final ya es un momento clásico en One Piece por muy buenos motivos. Al igual que en el puesto anterior, no va más arriba porque no deja de ser un arco muy pequeño y casi de presentación, pero una cosa no quita la otra. La Red Line se despidió con un arco más que digno y un excelente paso a una nueva aventura. Número 24. Skypiea. Skypiea es uno de esos arcos los cuales considero que empiezan muy por lo bajo, pero suben hasta llegar a un final más que digno. La Isla del Cielo como escenario no se me hace particularmente interesante o atractivo, y pasar casi la mitad de dicho arco haciendo más que nada exploración de este lugar, ciertamente le baja un par de puntos. Pero Dios mío, lo bueno que es este arco cuando es bueno es fascinante. Primero que nada, One Piece era el último lugar del planeta donde esperaba encontrar un debate sobre la ciencia contra la religión tocado de un modo tan concreto, tan matizado y tan racional, pero pasó y bien que me alegra que sea el caso. Segundo, Enel es alguien carismático pero imponente, el cual hizo una muy buena pelea y nos regaló momentazos, aun si lo más malo que hizo sigue siendo el Revival de 2017, y ese final, en serio, me encanta ese puto final. Algunos se quejan de que el mundo es ignorante de todo lo que pasó en la Isla del Cielo, pero en lo que a mí respecta, eso me parece hasta un acierto, porque cimenta el estatus de leyenda de Luffy al hacer un acto tan contenido en sí mismo que solamente puede ser difundido en cuentos décadas más tarde. En conclusión, Skypiea es un arco que tiene un comienzo muy flojo, que hasta me parece aburrido por momentos, pero una vez que se pone las pilas, no me suelta en ningún momento. Número 23. Thriller Bark. Este puesto es muy similar al anterior, aunque por razones diferentes. Thriller Bark como lugar físico me parece 1000 veces más interesante que Skypiea, pero se le nota mucho que su propósito inicial es ser un arco tranquilo que baje un poco a la manija tras toda la locura que fue Water 7. Esto hace que, sí, muchas cosas se sientan mucho menos intensas y hasta descoloquen por momentos durante la primera parte del arco, esto en el mal sentido, pero de vuelta, se pone muy bueno cuando se pone bueno. Gekko Moria no me parece tan interesante como Enel, claramente, pero todo lo que pasa a su alrededor y alrededor del arco en sí hace que valga mucho la pena, aun si él no me termina de gustar. Entonces, si digo que las sensaciones que me dejan Thriller Bark y Skypiea son tan similares, ¿por qué pongo esto más arriba? Miren, voy a decir la verdad, es por un solo personaje. Normalmente no me gusta el estereotipo de pervertido degenerado en los animes, y Brook ciertamente no es de mis pocas excepciones, pero tuvo una entrada sublime dado el contexto. No solamente simpatizás con él enseguida cuando lo conoces por primera vez, sino que la vuelta temática al Reverse Mountain me parece bellísima, y el flashback... uno no es de piedra, gente. Si lloro con este arco y el anterior no, entonces voy a poner esto más arriba, porque la objetividad me chupa las dos pelotas. Thriller Bark, en definitiva, es una linda aventura con temática de horror clásico que sí puede sentirse pesada al principio, pero en cuanto te agarra no te va a soltar y hace valer muchísimo la pena en los momentos donde realmente brilla. Eso incluso teniendo en cuenta que ahí no pasó nada. Número 22. Baratie. El Baratie es el primer arco de One Piece post Romance Dawn que me hizo levantar una ceja y entender que había más potencial que solamente unos detallitos sueltos. Primero que nada, el ambiente en donde se desarrolla la acción es genuinamente interesante gracias a lo único que resulta, lo cual ya de por sí lo hace más entretenido que los arcos anteriores desde un punto de vista visual, pero es que hay más. Sanji es un gran personaje y su introducción a la historia es fenomenal.
En pocos paneles entendemos quién es y cómo piensa, tanto en lo bueno como en lo malo, y la dinámica que tiene con Seth y los demás cocineros del barco es terriblemente conmovedora y entrañable. Es casi imposible no sentirse emocionado por ver a esta gente y el cómo logran abrirse y superar sus problemas. Es este corazón y esta emotividad lo que lo hace un arco muy destacable, pero no por ello carente de problemas. Aparte de lo que cité en puestos anteriores sobre cómo al One Piece inicial le costaba equilibrar a sus personajes, al grado en el que a Zoro prácticamente lo limpian con un Diabolus Ex Machina, está el tema de que Don Krieg no me parece un villano particularmente entretenido. Claro, no es tan aburrido como un Kuro, sí, otra vez tuve que buscar su nombre, pero eso no lo hace memorable, o al menos no en mi opinión, porque entiendo que es un villano querido por algún motivo que sinceramente se me escapa. Sin embargo, claramente estoy siendo exigente. Con todo lo que puedo decir, Barati me sigue pareciendo un arco muy sólido y una antesala perfecta a la grandeza que estaba por venirse. Número 21. Haya. Haya es más que nada un arco introductorio a Skypiea, pero si lo pongo tan arriba es por algo simple. Sabe muy bien lo que hace y el cómo tiene que hacerlo. Acá está una de las mejores introducciones que haya visto de un villano. Uno de los mejores enemigos terciarios que esta obra haya tenido, y ya de por sí todo lo que plantea me parece genuinamente muy bueno. Desde toda la tragedia de Noland hasta la propia concepción de las Islas Celestiales. De vuelta, no puedo decir mucho, porque sigue siendo un arco de transición, es lo que es. Pero lo que sí puedo decir es que está lleno de pequeños momentos que lo hacen valer mucho la pena a pesar de esta condición. Número 20. Isla Yoshin. Isla Yoshin es el arco más raro de analizar de One Piece, porque sí, está lleno de defectos, pero a la vez muchos de esos defectos funcionan como virtudes a medias desde mi punto de vista. Vamos a empezar por el principio. La propia isla me parece uno de los lugares más hermosos de One Piece a nivel estético. Hasta en un manga sin color se nota que es vibrante y lleno de vida, y ciertamente lo poco que vi del anime le hace justicia a esto, pero claro, toca hablar de las críticas que la comunidad tiene en torno a este arco. Lo que más se dice en contra de Isla Yoshin es que Jody Jones es un villano horrible que no representa ningún tipo de amenaza real ni a nuestros protagonistas ni al mundo en el que habita. Y la verdad los entiendo, y hasta comparto estas críticas, pero sigo sintiéndolo casi como una virtud, porque esto contribuye muchísimo al punto que el arco está intentando hacer. Sí, Jody está lejísimos de ser tan icónico como Arlong, y es clarísimo que su plan no hubiera llegado a nada estando Luffy presente o no, pero es que ese es el punto, ya que su objetivo es mostrar lo que el racismo generacional puede hacerle a una persona. O a una persona pez, en este caso. Y sobre esto, bueno, creo que acá está el meollo del asunto. Lo mucho que este arco resuene o no con vos depende de hasta qué punto estás dispuesto como lector a comprar la alegoría de los Yoshin y el racismo. Si no te lo podés tomar en serio, entonces sí, normal que el arco te parezca una poronga, pero si sos como yo y la forma de abordar esa temática te llama lo suficiente la atención, te vas a encontrar con una descripción del racismo sistémico y sus consecuencias demasiado matizado para un shonen infantil. Fisher Tiger es un gran personaje marcado por la tragedia, y el contraste que hace con Otohime muestra hasta qué punto las circunstancias marcan la forma de ver el mundo de una persona, aun si ambas son buenas en el fondo, siendo este uno de los temas más poco analizados de todo One Piece como obra. Aunque claro, como dije antes, Isla Yoshin no está libre de pecado. La nula amenaza de los minions de turno, si bien es comprensible dado lo que acabo de decir, y siendo este el primer arco donde vemos a los Mugiwara en todo su esplendor tras el salto temporal, no deja de ser decepcionante. Shirahoshi es demasiado insoportable para su propio bien, Vanderdecken es tan insufrible que me hace rodar los ojos, y Sanji. Dios mío, Sanji. Este tiene que ser el peor arco del rubio por un margen muy amplio del que le siga, y es decir, siendo que Sanji no está precisamente exento de momentos cringe. Todo esto hace que Isla Yoshin pase de ser un arco que tranquilamente podría meter entre los puestos más altos a uno que francamente no me interesa revisionar en su totalidad, pero que se llega a alturas únicas en sus momentos de gloria.
Número 19. Romance Dawn. El primerísimo primer arco de One Piece tiene el desafío que tiene toda historia a su comienzo. Presentarnos al protagonista, a su mundo y todo lo que la historia plantea, y lo hace muy bien. Para quien no sepa, el anime y el manga empiezan de forma relativamente diferente, ya que el primer número del manga trata sobre la infancia de Luffy, que en el anime se cuenta en formato de flashback, y la razón por la que cuento esto es lo siguiente. Mientras iba leyendo el capítulo 1 de este manga, se me hacía una sonrisa de oreja a oreja. No miento si digo que llegué a la mitad de ese número ya sabiendo que me iba a poner al día con la obra antes o después. Como se podrán imaginar, semejante emoción no es algo que se tenga todos los días, y para evitar guerritas de fandom absurdas, voy a decir que una de las otras pocas veces donde sentí esto fue viendo el piloto de Naruto en la televisión. Fuera de eso, muchísimas otras cosas funcionan genuinamente muy bien. Zoro cae genial desde el momento en que lo conoces, igual que Kobe y demás personajes. Alvida y el Mepo son villanos tranquilitos, pero funcionales para lo que la trama quiere contar, y momentos como Zoro comiendo las bolas de arroz dulces o Luffy insultando a Kobe para hacer que esté entre la marina representan muy bien quiénes son estas personas. Lo único genuinamente malo que le podría achacar es que Morgan no me parece memorable en ningún sentido posible, pero vamos, estoy siendo demasiado específico. Romance Dawn tenía el propósito de introducirnos a una de las historias más grandes de este medio y, en lo que a mí respecta, lo contó de un modo más que magistral. Número 18. Zou. Lo único realmente grave de Zou, y grave entre múltiples comillas, es que está en medio de dos arcos que son una auténtica locura y se nota que tiene que calmar las aguas para prepararnos como audiencia para la locura que va a ser Whole Cake. Pero, fuera de eso, creo que este arco hace todo bien para lo poco que dura y el propósito que tiene. Zou como lugar me gusta mucho a nivel visual, los personajes nuevos que introduce son carismáticos y la gran mayoría se queda con voz de entrada, al menos en mi caso, y ese momento, en fin, si vieron o leyeron Zou, saben de qué momento estoy hablando, saben por qué es tan bueno y saben por qué merece mención aparte. En resumen, Zou es un arco de transición post-salto temporal, con todo lo que eso implica en cuanto a su duración y a servir más que nada para plantear cosas a largo plazo, pero eso no le quita que brille lo más que puede con el poco tiempo del que dispone. Número 17. Regreso a Yabondi. Miren, Regreso a Yabondi va tan alto acá por el contexto en el que está metido. Había pasado un mes en tiempo real desde que la gente que llevaba One Piece al día había visto a Luffy por última vez, y todavía más tiempo desde que todos los sombreros de paja estuvieron juntos a la misma escena. Este arco, entonces, tenía el propósito de reconectar con la magia que One Piece significaba para sus fans, la cual se encuentra mucho más en las dinámicas entre sus personajes que en la acción, y siento que logró esto con creces. Fue lindo ir viendo dónde estaban los muchachos y cómo les estaba yendo, así como siento que quedó muy bien esa pequeña demostración de en dónde estaba la escala de poder. Claro que esto tiene consecuencias, más de eso en otros puestos, pero analizando este arco simplemente como lo que es, no puedo no mirarlo como algo muy bonito a su particular manera. Número 16. Egghead. Miren, antes que nada lo voy a decir. Es a partir de acá donde siento que los arcos son de muy buenos para arriba, aun con las críticas que tenga en torno a algunos de ellos. Lo digo para que sepan en dónde estamos parados ahora mismo. El último arco finalizado de One Piece al momento de escribir este guión tiene algunos de los mejores momentos de todo este manga, pero también evidencia un problema muy grande que tiene One Piece actualmente. Vamos a empezar por el principio. Egghead como lugar empezó por aburrirme, pero terminó por fascinarme muy rápido tan pronto las probabilidades empezaron a ser claras. Megapunk, al mismo tiempo, terminó siendo un personaje memorable con el que es sencillo encariñarse. Pero ahora mismo prefiero pasar con lo peor de este arco para mí, y eso es lo que llamo el síndrome de Dragon Ball Super. ¿Qué es esto? De hecho es algo simple. En Egghead, todos los personajes que no alcanzan la escala de poder absurdamente alta que la obra tiene ahora mismo podrían no existir o no estar presentes, y la cosa no cambiaría en lo más mínimo.
Sí, Wano ya tenía indicios de esto, pero Wano tenía momentos como Usopp diciéndole a los samuráis cómo se aferraba a la vida, Chopper curando a Luffy en la prisión, o Nami defendiendo a Luffy como futuro rey de los piratas pese a estar en peligro mortal. En Egghead no hay nada de esto, y medio cast o más podría ser tranquilamente aislado de la ecuación que el arco no se resentiría absolutamente nada. Sin embargo, y pese a esto que no deja de ser una falencia de todo shonen que dure lo suficiente como para expandir demasiado su escala de poder, Egghead es brutal cuando es bueno. La revelación de según qué misterios me da totalmente igual porque, de vuelta, no leo One Piece por los misterios, pero entiendo por qué tanta gente ama tanto descubrirlos. En cuanto a lo que me fascinó a nivel personal de este arco, tenemos, para empezar, este panel. Miren, sé que no hablé mucho del arte de Oda en este video, pero Dios mío, adoro este panel. No solamente el Gorosei se siente demoníaco, sino que este momento expresa como ningún otro en One Piece lo genuinamente colosal que es la amenaza del gobierno mundial y el riesgo de que hasta algo como Luffy sea insuficiente para detenerlo. Y ya en composición es un caos total que, irónicamente, está muy bien medido y controlado. Pero claro, por supuesto que no se puede ponderar un arco tan alto solamente por un panel, así que, afortunadamente, Egghead es más que un panel, por mejor que sea. La propia interacción del Gorosei con los demás es una bestialidad que cumple con todo lo que promete y más, posicionándolos como genuinas amenazas a temer, aun si se logró escapar de ellos. Todos los números en donde Vegapunk comunica el mensaje al mundo me parecen geniales porque dejan clarísimo lo rico que es el world building del manga y lo maravilloso que es, al grado en el que me interesa saber lo que pasa en todos y cada uno de estos lugares, aun si muchos salieron hace 20 años o más. Y claro, está el flashback de Kuma y no puedo decir nada que no se haya dicho ya. Esta historia es tan buena que podría servir como una obra individual y no siento que nadie se quejaría. Además, lo voy a decir, todo lo que pasa con Bonnie me gusta mucho por lo que siento que representa a nivel temático. Y sí, claramente los temas que aborda este arco sobre la memoria, la identidad y el uso de la ciencia para el bien o para el mal, también es algo que siento que Egghead hace demasiado bien. Entiendo a los que vienen acá solamente por los golpes o el humor, pero a mí personalmente me gusta cuando One Piece habla sobre cosas, porque siento que lo hace particularmente bien para una obra de su medio. En serio, aún con la crítica que le hice anteriormente, la cual no creo que sea menor, me encanta Egghead. Y creo que One Piece está más que sólido aún con sus errores, cosa que es muchísimo decir para una obra tan absurdamente larga y ridículamente longeva. Número 15. Regreso a Water 7. De esto en concreto me molesta que sea considerado un arco propio, ya que le baja mucho el nivel al no tener tanta longitud o acontecimientos que revisitar, al ser más que nada un epílogo de los dos arcos anteriores, pero eso no quita que sea un muy buen epílogo de esos arcos. Es una nueva expansión del mundo de One Piece, así como un cierre definitivo a las historias que se habían presentado del modo más emotivo posible, y si me permiten el pequeño spoiler, la forma en la que se metió Frankie y la tripulación es muy tierna, aun si es uno de los chistes más pelotudos de toda la obra. De vuelta, no creo que haya mucho que comentar a detalles sin meterme en terrenos de spoilers, pero en definitiva logra muy bien lo que busca hacer. Número 14. Amazon Lily. Amazon Lily se las arregla para ampliar lo más interesante de su arco anterior, mostrar lo genuinamente cruel y hasta perturbador que puede ser el mundo de One Piece debajo de todos los colores y los dibujos caricaturescos sin respeto por la anatomía humana, y por Dios que lo hace muy bien. La propia isla de mujeres es un lugar realmente bello, pero cimentado sobre el trauma y el dolor, lo cual de por sí es un símbolo excelente de lo que este arco pretende hacer. Boa Hancock, además, es de mis personajes favoritos de todo este manga, y creo que todos acá sabemos que hay literalmente cientos y guarda si no miles de personajes de donde elegir. Además de todo esto, está el tema de que es el primer arco desde Romance Dawn en donde Luffy está genuinamente solo, por lo que le toca demostrar hasta qué punto es capaz de soportar el peso de un arco sin peleas por su propia cuenta, y vamos, lo logra sin ningún problema.
Sacarlo de su elemento en todo aspecto no solamente da para una trama interesante, sino que nos permite ver a nuestro protagonista bajo una nueva óptica. Por más que el enamoramiento de Hancock sea un chiste, es perfectamente lógico el hecho de que se enamore del único hombre que le mostró empatía y comprensión, aun si esto es, de vuelta, un chiste. Sí, Amazon Lily se sigue sintiendo, y creo que hasta sigue siendo, un arco más que nada de transición, pero siento que hace demasiadas cosas muy bien, incluso mejor de las que tiene derecho a hacer, y solamente por eso merece su puesto en la mitad superior de este video. Número 13. Drum Island. Drum Island debe ser el arco de One Piece que más se siente como un cuento infantil, y claramente digo esto como un halago. El lugar parece salido de un cuento de hadas, el rey malvado parece salido de un cuento de hadas, y bueno, casi todo en este arco lo es, solamente que con más golpes y violencia explícita. La razón tras que me guste tanto Drum Island es simple. Es la explotación máxima de la llamada fórmula One Piece llevada de la mejor forma posible. La tripulación llega, conocen a alguien que está ligado con un rey malvado, hay un flashback deprimente, la tripulación derrota al rey malvado, celebran y se van. Sí, entiendo que es un concepto que One Piece ha explorado varias veces en el pasado, tanto antes como después de Drum Island, aunque no tantas como dicen, un montón de exagerados. Pero siento que Drum Island destaca particularmente en esto, porque sigue conservando esa inocencia casi infantil que tenía en los primeros arcos de la obra. Entiendo que decir esto es apelar demasiado a lo emocional, pero bueno, yo soy un convencido de que lo más valioso del arte es lo que nos dice a nivel emocional, así que no puedo ni me interesa verlo de otra manera. Número 12. Arlong Park. Arlong Park es, para toda persona que le recomienda One Piece a alguien, el punto de llegada que se usa como referente. El típico, si llegas hasta acá y no te gusta, no tiene sentido que sigas viendo. Bueno, al menos es lo que yo uso, y siento que es por buenas razones. Si se acuerdan de todos los problemas que dije en los arcos previos a este con respecto al One Piece temprano, acá desaparecen por completo. Todos los personajes tienen algo que hacer y un momento para brillar, el flashback está bien colocado, las dinámicas entre los héroes se exploran e intensifican todavía más, está repleto de momentazos icónicos para los fans, y el villano es súper memorable por todas las razones correctas, además de que su pelea y su desenlace sí son genuinamente buenos. No voy a decir mucho más porque le estarían lloviendo halagos por horas y Dios sabe que este video seguramente ya esté siendo lo suficientemente largo, así que lo voy a sintetizar en esto. La primera vez que terminé de leer este arco, pensé que One Piece había tocado techo y que no había forma de superarlo. Pero claro, no tenía forma de saber lo que me estaba esperando más adelante. Número 11. Impel Down. La prisión de One Piece es literalmente una referencia tras otra al infierno de Dante, pero el arco en sí está lejísimos de sentirse como una condena. Es un lugar tan aterrador como perfecto para explorar, las dinámicas de Luffy con los demás personajes son increíbles, Magellan es un excelente villano que me gustaría volver a ver en acción, y bueno, como seguramente ya se imaginan, me encanta la alegoría de los Okama teniendo un lugar escondido en Impel Down para expresarse, como símbolo de la comunidad LGBT prosperando y resistiendo ante la opresión del mundo. Es un arco que está repleto de imaginación, con sorpresas a cada giro de página y un chiste, un momento o una pelea que se te queda grabada en la cabeza por una u otra razón. Sinceramente, por más que lo pienso, no se me ocurre nada malo de Impel Down, así que creo que es hora de pasar a lo que sigue. Número 10. 3D 2i. Sinceramente, este es uno de esos arcos que estoy en contra de poner como arcos individuales en vez de como una continuación de Marineford, pero bueno, eso no lo decido yo, así que prosigamos. 3D 2i marca el verdadero flashback de Luffy como personaje para convertirlo en lo que conocemos hoy en día, y lo hace de un modo tan tierno que no puede no tocarme el corazón, aún ese final es devastador. Sabo se ganó el amor de todos con muy pocas interacciones por lo tierno que resulta y el final, bueno, es otro de los momentos más queridos de One Piece por excelentes razones. Miren, de vuelta,
Entre la gran lista de cosas por las que aprecio tanto esta obra se esconde su emotividad, así que no puedo no sentirme encantado por este arquito. Número 9. Levely. Miren, sé que Levely es un arco de transición, pero es el mejor arco de transición de todo One Piece. La cantidad de cosas que plantea en poco tiempo, los personajes que es lindo ver de vuelta, la crueldad, así como la generosidad de muchos de los personajes, las dinámicas que uno nunca pensaba tener, y mucho, mucho más. De vuelta, sé que estoy discutiendo un arco de transición, pero me sigue pareciendo el mejor, no solamente por la enorme cantidad de dudas que genera y la forma tan particular que tiene de presentarlas, sino por lo fascinante que es cuando no está generando misterios, sino dando fanservice simple pero decente y desarrollando lo que ya conocemos. No sé si compartan mi opinión de que es el mejor arco transicional de One Piece, pero no creo que nadie niegue la excelente calidad que posee. Número 8. Arabasta. El primer arco extenso de One Piece fue la culminación a una narrativa de años, el mayor desafío de la tripulación hasta ese entonces, y el cierre de una época para la obra, así como el comienzo de otra. Esto significa, claramente, que las expectativas puestas en Arabasta como arco eran enormes, al grado en el que esto es otro punto de inflexión para mucha gente que se mete a esta obra, y obviamente no me falló a nivel personal. Arabasta como escenario es tan rico como le permite el setting, Crocodile es alguien temible por derecho propio, y los riesgos que había en el arco son tan grandes que te mantienen enganchado desde el minuto cero, además de hacerte pensar en cómo van a ser los Mugiwara para salir de semejante situación en la que se metieron. Se siente como lo que es, un desafío a la tripulación en todos los aspectos posibles, enfrentándose a algo objetivamente por encima de ellos mismos, en todo nivel. Por todo esto, por lo tenso que es constantemente, aun con lo graciosos que son sus momentos, y por ese final, considero que la mayor prueba de fuego de One Piece hasta ese entonces superó todas las expectativas que se le habían puesto, y con creces. Número 7. Wano. Wano es uno de los arcos más grandes de One Piece en toda escala posible y, aunque siento que cumple con muchísimas creces las expectativas puestas en él, considero que tiene algunos momentos que demeritan lo que sí podría haber sido el puesto número 1 de este video. Antes hablé sobre cómo la escala de poder se empieza a desbalancear a partir de acá, así que puedo pasar a cómo Kaido, si bien es un villano carismático e imponente, se queda muy corto en cuanto a su construcción en comparación a otros villanos de la serie, además de detalles muy puntuales como un tercer acto con un ritmo más raro o algunas mini tramas que siento que no terminan de cerrar, las cuales no quiero revelar por temor a spoilers. Sin embargo, como seguro se imaginan por el puesto tan alto que tiene en este top, Wano es inconcebiblemente bueno cuando es bueno. Todo el primer acto es sublime, el segundo también. La forma que tiene Kaido de imponerse desde el vamos es majestuosa. Todo Wano como lugar y como nación es fascinante. La crítica al nacionalismo irracional y cerrado al mundo del Japón medieval funciona tan bien que es difícil no hallarle paralelismos en la vida real. Orochi se lleva el premio como villano cobarde y rastrero que funciona excelentemente bien. Toda la piba de Sheer 5 es increíble. En fin, hay de todo acá adentro. En conclusión, sí siento que Wano se cae un poquito por algunos fallos muy puntuales que debilitan un poco el potencial de perfección que tenía este arco, pero que brilla con una luz absurdamente única cuando tiene una chance de hacerlo. Número 6. Enies Lobby. Enies Lobby llega en un momento de One Piece donde parece que no hay lugar para nada que no sean las trompadas, y si bien hay muchísimas trompadas, también se toma un tiempo para centrarse en lo más importante, sus personajes y cómo ven al mundo que los rodea. Solamente el flashback de Robin justificaría meterlo muy alto, pero acá hay mucho más que eso. El cierre de los conflictos del arco anterior, lo fascinante que son las peleas, al grado en el que creo que todos los mejores combates de One Piece están acá adentro. La resolución al Luffy vs Lucci y ese giro del Merry. En fin, sin entrar mucho detalle, Enies Lobby es uno de los arcos más amados de todos, y no es para menos, visto lo visto.
Número 5. Marineford. Hasta ahora, es el arco más grande de One Piece en cuanto a escala, y todo el amor que recibe no es para menos. Marineford es gigante, es épico, es brutal, tiene acción trepidante por todos lados que no te da respiro, y en todo momento está pasando algo, pero lo bastante bien matizado como para no saturar al espectador. Acá están todos los grandes titanes que vimos hasta ese momento interactuando entre sí de formas que hasta ese entonces parecían casi imposibles, y en ningún momento defrauda. Esto es genuinamente un ejemplo excelente de cómo ser fanservice que aporta tu trama. Más que nada porque todos, o casi todos acá, tienen un momento para brillar. Lo que más destaco, sin embargo, es que Luffy se las arregla no solamente para meterse entre toda esta gente, sino además mostrar que pertenece a este lugar, aun si claramente todavía no está listo. Esto no lo digo solamente como fan del personaje, sino para enfatizar lo complicado que es lograr algo así, siendo que la escala es tan gigantesca en cuanto a poder se refiere, y eso que ni siquiera estoy hablando de todo lo que implica este arco para el futuro de la obra y todos los momentazos que tiene. Para muchos, Marineford es de hecho su arco favorito, y puedo entender por qué, ya que realmente no le encuentro efectos. Pero sí hay 4 arcos que me gustan un poco más, y les pido que vean esto hasta el final para saber de qué estoy hablando. Número 4. Archipiélago Shabondi. Shabondi es todo lo que tiene que ser para este momento de la obra. Es un arco oscuro, es brutal, es demoledor a nivel temático y para los personajes. Es cruel, es mórbido, es moralmente vomitivo. Y lo adoro por ser todo eso. Me atrevo a decir que es en Shabondi donde está el último fragmento de lore necesario para entender de qué se trata esta obra. Los dragones celestiales son de los villanos más despreciables y asquerosos que haya visto en ficción alguna, y solamente les bastó aparecer acá para que eso me quedara claro. Al mismo tiempo, este es de los arcos que más rompe con la llamada fórmula de One Piece, al ser uno que va por un camino totalmente distinto. Este arco es cruel no solamente para nosotros como lectores, sino para los personajes, al hacerles entender hasta qué punto no están listos para lo que viene más adelante. Las consecuencias de lo que pasó acá se viven ahora, más de una década después en tiempo real, y estoy seguro de que seguiremos viendo más de esto, ya que el gran fracaso de los Mugiwara en Shabondi sigue marcando un antes y un después en el mundo de One Piece, gracias a lo que los dragones celestiales como personajes significan en este mundo. Espero que pronto podamos hablar de un cierre a la altura de un arco y una trama tan fenomenales. Número 3. Dressrosa. Les voy a decir la verdad. Si se acuerdan de lo que dije en Punk Hazard, este era el arco en donde pensaba dropear One Piece, y solamente le pedía que la pelea contra el villano fuese buena, ya que Doflamingo me había fascinado desde que lo conocí, porque siempre me gustaron los personajes con ese tipo de poderes. El resultado no solamente fue ese, sino uno de mis arcos favoritos de toda esta obra y, ¿por qué no decirlo?, del anime en general. Las referencias a España son la delicia de cualquier hispanohablante, no me imagino para un español. La separación de los Mugiwara fue una gran idea para balancear el uso de los personajes, las peleas están muy bien logradas, todo lo relacionado a Law, Ace y Sabo es fascinante, pero hay que ser sinceros. El que se lleva las luces acá es Doflamingo, el cual no solamente dio una pelea a la altura de lo que estaba esperando e incluso un poco más, sino que directamente se convirtió en el villano mejor escrito de toda esta obra al momento de estar armando este video. Es insoportablemente realista en cuanto a su construcción y su forma de ver el mundo. Si bien es repulsiva ante los ojos de cualquier persona normal, es totalmente coherente y lógica desde el momento en el que entendés la crianza y el mundo en el que se manejaron. Es un villano totalmente carismático que maneja a todos en sus hilos, y no solo los literales, sino también los de la manipulación emocional. Además, todos los personajes que este arco introduce son memorables, y todo acá está lleno de momentazos tras momentazos, los cuales están más que ganados en la narrativa. Durante mucho tiempo, de hecho, Dressrosa fue mi arco favorito de One Piece, pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que había 2 arcos más que tienen un poco más de memoria. Número 2. Whole Cake. Lo voy a decir. Whole Cake es el arco más infravalorado de toda esta obra.
y lo digo porque he visto a demasiada gente decir que es un arco más del montón y no una de las grandes obras maestras que este manga tiene para ofrecer. Si le soy sincero, no se me ocurre absolutamente nada que le pueda criticar de forma negativa. La ambientación, la cual es una parodia oscura de Disney genuinamente macabra, es excelente y esto se deja ver todavía más en la versión animada. La escala es altísima aun si no lo parece de buenas a primeras, el uso de los personajes descartados de Dressrosa terminó por ser maravilloso, ya que acá está el mejor momento de Brock, y eso solamente por citar a uno, pero seamos sinceros, hay dos personajes acá que carrean todo el arco enormemente. El primero de estos individuos es claramente Sanji. Tras haber sido vapuleado en Dressrosa y antes haber pasado por un momento de degradación total en la isla Yoshin, esto es una resurrección del personaje, llevándolo a su extremo más bajo y degradado para verlo renacer y hacernos entender a nosotros como audiencia qué es lo realmente bueno de Sanji. El hombre acá tiene momentos donde da pena verlo, pero la narrativa se las arregla para ensalzarlo no a pesar de esto, sino a partir de esto. Es uno de mis arcos de personajes favoritos, y lo que hace por un personaje que parecía insalvable a estas alturas es realmente único. El otro personaje, claro está, es Big Mom, villana absurdamente menospreciada por el fandom. No será la más fuerte de los emperadores, pero no lo necesita para ser increíblemente memorable. Es errática, es manipuladora, es cruel, es malcriada, es fascinante, es maravillosa. Meternos tanto en la psiquis de alguien tan dañada termina por volverla aterradora, aun si claramente no está a la altura de poder de alguien como Kaido o Imu. Sin embargo, aunque este arco claramente tiene muchas cosas de terror infantil y no tan infantil si tenemos en cuenta la vida de Big Mom, también tiene sus lugares emotivos y emocionales, como se deja ver en muchos personajes, y es increíble cómo una obra que se jacta de no tener romance tiene una subtrama romántica tan bien hecha y tan emotiva. Miren, Whole Cake me parece brillante de principio a fin, y cada vez que la pienso me gusta un poco más, al grado en el que no descarto hacerle un video aparte para analizar todo lo que es y lo que hace. Pero hay que ser honestos, claramente hay un arco que le gana, y me atrevo a decir que ustedes entraron acá sabiendo de qué iba a estar hablando. Y el número 1 es Water 7. Miren, creo que a nadie le gusta hacer tops obvios, pero negar que Water 7 es el mejor arco de One Piece sería muy contrarian de mi parte. Los fans lo aman, los no tan fans también, tiene las mejores dinámicas entre personajes, tiene a villanazos icónicos, tienen un increíble personaje como Franky y los suyos que son un amor, tiene un lore magnífico, tiene momentos devastadores y tiene una pieza crucial que arma el rompecabezas de esta obra. Este arco es, hasta el momento en el que sale, el momento más bajo para todos los sombreros de paja en varias cuestiones. Todo lo asociado a Luffy y Usopp, así como lo del Merry, es trágicamente hermoso. Además, hubo más de un momento en donde me pregunté qué iba a pasar y cómo iban a salir de semejante quilombo. Encima, por si fuera poco, Oda usa este arco mejor que ningún otro en su obra para meter momentos de comedia siempre que puede, pero que no matan, sino que realzan la tensión del momento. Mi ejemplo favorito es este, el chiste de la carta de Sanji a Nami. Una escena así solamente necesita de Nami encontrando la carta con la información para saber qué estaba pasando con Robin, pero es que la narrativa va mucho más allá y expresa esta misma idea de modos humorísticos que, de nuevo, no solamente no acaban con la tensión, sino que tienen todo el sentido del mundo dados quiénes son estas personas. Water 7 está lleno de esos pequeños momentos donde One Piece destaca muchísimo por encima de sus contemporáneos, permitiendo esos pequeños momentos donde sus personajes se caracterizan correctamente, además de muchas otras cosas más. Por todo esto y más, Water 7 es, y muy probablemente siempre será, el mejor arco de todo One Piece. Muchas gracias por ver. Si es así, te dejo otros 2 videos que creo que te podrían interesar. Hasta entonces, nos vemos la próxima. Misma hora, mismo canal, nuevo video. Soy Ñarla y te deseo una buena semana.